conmigo. Fuimos mendigos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Él nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante a Él. Amén. Fuimos mendigos, ahora hijos del Rey. Fuimos esclavos, hoy libres en Él. Él nos ha aceptado, salvado por su gracia fiel. Que su casa le cante a Él. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoramos hoy. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoramos hoy. Hay gozo en la casa de Dios, hay gozo en la casa del Señor, y no callaremos, te adoramos hoy. Hay gozo en la casa de Dios, aquí está nuestro Señor, y no callaremos, te adoramos Jubilosos te adoramos, Dios de gloria, Dios de amor. Nuestras vidas te entregamos, como se abre al sol la flor. Jubilosos te adoramos, Dios de gloria, Dios de amor. Nuestras vidas te entregamos, como se abre el sol la Hermanos, estamos reunidos una vez más para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y los voy a invitar a que busquen el Salmo 27. Salmo 27. Y voy a leer de una versión que se llama La palabra, el mensaje de Dios para mí. Y la palabra del Señor dice así: El Señor es mi luz, mi salvación. ¿De quién tendré miedo? El Señor es mi refugio. ¿A quién temeré? Cuando los malvados me atacan para devorarme, son ellos, enemigos y adversarios, los que tropiezan y caen. Si acampara contra mí un ejército, no tendría miedo. Si se declarase contra mí una guerra, me sentiría seguro.
Una sola cosa pido al Señor. Solo esto quiero, sentarme en la casa del Señor todos los días de mi vida, contemplar la gracia del Señor y frecuentar su templo. Me resguarda en su cabaña en el tiempo adverso. Me protegerá al abrigo de su tienda, me alzará sobre una roca. Y entonces yo venceré al enemigo que me asedia. Ofreceré en su tienda sacrificios jubilosos. Cantaré y alabaré al Señor. Escúchame, Señor, yo te llamo. Apiádate de mí, atiéndeme. De ti el corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, tu rostro estoy buscando. No me ocultes tu rostro, no rechaces con ira a tu siervo. Tú eres mi ayuda, no me dejes, no me abandones, Dios Salvador mío. Si mi padre y mi madre me abandonan, el Señor me acogerá. Muéstrame, Señor, tu camino, llévame por la senda recta, porque tengo enemigos. No me dejes a merced de mis rivales, que se alzan contra mí, testigos falsos, y se extiende la violencia. Confío en ver la bondad del Señor en la tierra de los vivos. Espera en el Señor, sé fuerte, ten firmeza, pon tu esperanza en el Señor. Amén. Y Señor, pues nos hacemos eco de este salmo oración de David, en el cual reconocemos que nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Que esta paz que sobrepasa todo entendimiento que David escribe, este shalom que solamente tú puedes dar, pues Señor, nosotros lo tenemos gracias a ti. Y te damos gracias porque podemos estar reunidos una vez más. Te damos gracias porque podemos tener compañerismo, porque podemos tener coinonía y porque podemos alabar y decir tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y tenemos nuestras primeras alabanzas. Muy bien. Buenos días a todos. Qué alegría estar juntos para alabar al Señor, para escuchar su palabra. Es una bendición muy grande. Faltamos el domingo pasado con Hugo y todos, creo, porque estuvimos en un retiro espiritual y fue muy lindo. Nos sentimos la presencia de Dios. Fue una gran bendición y Dios es siempre maravilloso. Y ya es diciembre. Qué rápido, Sí, especialmente para ustedes estamos que están así. esperando Ay, sí. muchos eventos de la familia. Y bueno, siempre empezamos a pensar en diciembre, al inicio de diciembre. Wow, la Navidad. Y esta es la celebración del nacimiento de Jesús. Bueno, sabemos que según los calendarios cambiaron y ya, pero celebramos en diciembre. Pero hoy día en mi devocional yo estaba leyendo un devocional de los años entre los profetas y el nacimiento de Jesús, los 400 años de silencio. Y yo sé que cuando estoy esperando algo, esperando una boda, esperando nietos, esperando un viaje, sí, estamos así como, imagínense, este pueblo, los hebreos, 400 años esperando el Mesías, esperando una palabra de Dios, nada de los profetas, ninguna palabra de Dios. ¿Por 400 años? 2000. Y 2000 esperando el Mesías, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, hoy día vamos a empezar cantando que venga Jesús, que venga a nuestros corazones, que podemos experimentar durante esta temporada la presencia de Dios. Cómo es esperar algo tan increíble y no es de que llegue la fecha 24, 25. No, es que Él haga algo en nuestros corazones durante esta temporada. Yo estaba también pensando en el año pasado, que fue muy difícil, muy triste. Ya en este día, el año pasado, mi mamá estaba hospitalizada y en 2 días más mi papá.
Entonces, diciembre el año pasado era como what would you say, a fog? No, Caótico. caótico, muy caótico. Siempre pensando qué está pasando con mi mamá, mi papá, tomando notas cada día, qué dice la enfermera, qué dice el médico, todos los días. Si van a morir ambos de nuestros papás. Cada día era así de diciembre. Y entonces yo dije, wow, ¿qué puede cambiar en un año? Y este año yo quiero experimentar más del gozo del Señor, más de su presencia en mi vida, cómo vivir en su gracia y en su amor, y cómo puedo compartir esto con los demás. Entonces, todo eso es decir, en los primeros himnos villancicos son de que venga Jesús. Ok, 56. Ven Jesús muy esperado. Chase, ¿me puedes ayudar en saber cuándo empieza? Porque no me acuerdo la introducción para cada canción. ¿No tiene ella? Ups. Ok. 56. Ven Jesús muy esperado. Ya. Wow. Esta radio está bien. I think I know what it's doing. Ven Jesús muy esperado, ven y quita de tu grey sus temores y pecados, pues tú eres nuestro Rey. Eres fuerza y alegría de la tierra y de Israel, y esperanza para aquellos que te esperan con gran fe. Naces para bien de todos, aunque niño eres Dios. Naces para hacernos buenos, oh Jesús, ven pronto hoy. Con tu Espíritu divino, reina en todo corazón, y tu gracia nos conduzca a tu trono de Amén. Y vamos a seguir con el número 54. 54. O ven, Emmanuel. Un segundito. 54. Sí, Chase. Oh ven, Emmanuel, rescata ya Israel, que llora en su desolación.
Emmanuel, Dios con nosotros. Amén, así es. Los voy a invitar a que busquen nuestra primera lectura, que es Daniel capítulo 12. Son 12 versículos. Daniel 12, del 1 al 12. Daniel está antes de Isaías. No, después. Ezequiel. Después de ese. Versículos. Ah, Del 1 al 12. Ah. Al grupo del WhatsApp Ah. envié los versículos. Amén. 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 En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la... Sí. ¿Sí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a la perpetua en eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se ahuyentará. Aumentará, perdón. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros están en el pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y vi junto al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Y el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amén. El mensaje se titula Ahuyenta las tinieblas. Y esta profecía de Daniel se pudo haber cumplido cuando los sirios, bueno, ahora sirios, tomaron Israel, que es el motivo de la celebración de la fiesta de Hanukkah. Y Hanukkah se celebra por 8 días. Hoy sería la séptima noche. Hoy se prendería la séptima vela. Y les voy a dar una línea de tiempo aproximada del origen de Hanukkah. 198 a.C. Los ejércitos del rey Seleucida Antíoco III el Grande expulsan a Ptolomeo V Epífanes de Judea y Samaria. Para hacer un poco más de historia, cuando Alejandro Magno murió, su imperio se dividió en 4. Y realmente los que importan en la Biblia son los Seleucidas, que están al norte de Israel, y los Ptolomeos, que son los que vienen de Egipto. De hecho, Cleopatra fue una descendiente de estos. 175 a.C. Antíoco IV Epífanes asciende al trono Seleucida. 168 a.C. Bajo el reinado de Antíoco IV, el templo es saqueado, los judíos son masacrados y el judaísmo es declarado ilegal. 167 a.C. Antíoco ordena la construcción de un altar a Zeus en el templo de Jerusalén. Matatías y sus 5 hijos lideran una rebelión en su contra. Judá, hijo de Matatías, se hace conocido como Judá Hamacabi, Judas el martillero o el martillo.
166 a.C. Matatías muere y Judá toma su lugar como líder de la revuelta. Comienza el reino asmoneo que dura hasta el 63 a.C. 165 a.C. La revuelta judía contra el monarca Seleucida triunfa. El templo es liberado y rededicado. Nace la festividad de Hanukkah. 142 a.C. Establecimiento del segundo reino judío. Los seleucidas reconocen la autonomía judía, mientras que el rey Seleucida mantiene el señorío formal, el cual es reconocido por los asmoneos. Esto inicia un periodo de gran expansión territorial, crecimiento poblacional, religioso, cultural y social. 139 a.C. El Senado romano reconoce la autonomía judía. 131 a.C. Antíoco VII muere. El reino judío expulsa el dominio sirio definitivamente. 130 a.C. Antíoco VIII sitia Jerusalén, pero se retira. 96 a.C. Comienza una guerra civil de 8 años. 83 a.C. Se consolida el reino en el territorio al este del río Jordán. 63 a.C. El reino judío asmoneo llega a su fin por la rivalidad entre los hermanos Aristóbulo II e Hircano II. Ambos solicitan la intervención de Roma, lo que motiva el envío del general romano Pompeyo el Grande. 12.000 judíos son masacrados cuando los romanos ingresan a Jerusalén. Los sacerdotes del templo son abatidos en el altar. Roma anexiona Judea. Hanukkah significa dedicación y se celebra del 25 de Kislev al 2 de Tebet. Hoy es el 1 de Tebet. Esta fiesta, al igual que Purim, no se encuentra entre las que marca la ley, la Torá. Evoca la victoria de unos pocos justos sobre una mayoría que no lo era y que amenazaba con asimilar al pueblo del libro con la cultura pagana de los griegos. Sin embargo, lo más importante no es la victoria, que casi tras 7 años la guerrilla judía liderada por los macabeos alcanzó y que le permitió controlar el templo, el Bet Hamikdash, sino lo que sucedió después. Una vez que quitaron los ídolos de todos los dioses griegos y todo lo que había profanado la santidad del lugar, encontraron que solo había un cántaro de aceite para restaurar el ritual de cada tarde, en el que el sumo sacerdote, el Hakohen Hagadol, encendía la luz de su presencia, la menorá, el candelabro. El Señor le dijo a Moisés: manda a los israelitas que te traigan aceite puro de olivas prensadas para la iluminación del santuario. Así las lámparas se mantendrán siempre encendidas. Aarón preparará las lámparas en la tienda de reunión, fuera de la cortina del pacto, para que ardan delante del Señor toda la noche. Este será un estatuto perpetuo para las generaciones venideras. Las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Eso viene en Levítico 24, los primeros 4 versículos. Para el pueblo judío, la luz representaba la Torá y la sabiduría dada por Dios para que la nación viviera con prosperidad. Por lo que se produjo un debate en cuanto a lo que debía hacerse con el aceite encontrado. Esperar hasta que se produjera más aceite, una demora de 8 días. Dividirlo en porciones iguales para los 8 días, pero no estaría encendida la luz de la presencia toda la noche. La decisión fue utilizar el aceite en esa primera noche. Ellos razonaron que debían dar lo mejor de lo que tenían y esperar a ver qué ocurría al día siguiente. Como dijo Jesús, por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástenle a cada día sus propios problemas. Eso viene en Mateo 6:34. Bueno, la celebración de Hanukkah
conmemora que el aceite que debía haberse consumido en una noche fue suficiente para 8 noches, cuando ya se había producido más aceite, lo cual se recuerda con la frase Nes Gadol Haya Sham, un gran milagro ocurrió allá. El que el aceite haya sido suficiente es el milagro que se recuerda y celebra, pero la victoria sobre los ejércitos seleucidas, superiores en número, armamento y entrenamiento, fue otro milagro que tiene como parangón lo ocurrido en 1948, cuando a tan solo 24 horas de la declaración del Estado de Israel, Egipto, Siria, Transjordania, Irak y el Líbano invadieron al nuevo país. En esa cruenta y desesperada guerra, los judíos pudieron repeler el ataque árabe e inclusive avanzaron ocupando nuevos territorios. Israel aumentó su territorio en casi un 50%, a lo que Dios les había dicho que iba a ser su territorio. Un estatuto perpetuo es para obedecerse siempre, no como sucede en algunas religiones, en las que supuestos pactos eternos, según convenga a sus intereses, son abrogados por el profeta en turno. Y para prueba ahí están los mormones. Los macabeos lo tenían bien claro e hicieron todo lo que pudieron para cumplir las órdenes que el Eterno dio desde el tiempo de Moisés. Y recordemos que Jesús dijo: no penséis que vine a abrogar la ley o los profetas. No vine a abrogar, sino a dar cumplimiento. Porque de cierto os digo, hasta que pase el cielo y la tierra, de ningún modo pasará una yod, que es la letra más pequeña, ni una tilde, que es un puntito que se pone dentro de esa yod, de la letra de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Eso viene en Mateo 5, 17 al 18. Si no estás bajo la ley, sino bajo la gracia, eso significa que has sido capacitado para cumplir la ley. Porque ahora el único que la pudo cumplir, Jesús, mora en ti. El siglo II a.C. fue una época en que Israel, como tantas otras veces en su historia, se enfrentaba a un tiempo ominoso en el que las tinieblas parecían dominarlo todo, como nuestro mañana, como pudiese parecernos el próximo año. Pero, ¿qué podemos aprender en la Biblia para ahuyentar a las tinieblas? Y lo primero que encuentro es que requerimos el actuar de Dios. Génesis 1, del 1 al 5. Génesis 1, del 1 al 5. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Amén. Donde dice estaba desordenada, la palabra en el hebreo habla de un caos, de un vacío, de estar desierto, de que no hay nada. Y cuando habla de vacío, habla de vacuidad, un vacío que muestra la falta de orden. Pero desordenada y vacía en hebreo está hablando de un caos total, de un estado físico de total falta de orden. Y la palabra para tinieblas es Hoshek, obscuridad, lo oscuro, o sea, la falta de luz en un espacio. Pero también hay muchos significados asociados a oscuridad, incluyendo terror, ignorancia, tristeza, confusión, maldad. También se puede traducir como negrura, o sea, el color de un objeto. Y esta raíz y sus derivados se refiere a la oscuridad o una densa tiniebla. En Medio Oriente,
la luz era lo opuesto a la oscuridad. Lo moralmente correcto versus lo incorrecto. Mientras que la luz era la vida, salud, conocimiento, poder. La oscuridad era hambre, enfermedad, pobreza, sufrimiento, castigo, maldición y muerte. Además, se le consideraba como la tierra de demonios y de la muerte. Y cuando habla del abismo, aquí lo que está expresando es lo profundo, un área situada bajo la superficie de masa de agua, un lugar oscuro, inaccesible, interminable y misterioso, controlado solo por objetos de gran poder, fuentes subterráneas, o sea, una masa de agua que fluye de la tierra. Y veamos dos citas, Génesis 7 del 1 al 11 y Job 38, 16. Amén. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Pero no estás en Génesis 7. Sí. ¿El 11? ¿Es que este del 1? Ah, no, no, el 11. 7, 11. Sí, es que yo tenía Perdón. No, solo el 11. Ok. El año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Amén. ¿Y Job 38, 16? Amén. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Amén. Entonces, esta idea del abismo son estas aguas subterráneas. Y la idea que se presenta en este versículo es que después del acto inicial de la creación, reinó el caos antes de que Dios empezara a poner en orden las cosas. Un mundo oscuro y desolado, cubierto por el agua. Y hay un libro muy viejo, quizás tenga como 40 años, si no es que 50, que se llamó "Y la Biblia tenía razón". Bueno, y la Biblia tenía razón, porque los más recientes estudios científicos están de acuerdo con la descripción bíblica. El texto añade que el Espíritu de Dios estaba revoloteando como hace un ave sobre sus polluelos. Deuteronomio 32, 11. Como el águila que excita su mirada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Amén. Yo nunca he visto un águila revolotear sobre sus polluelos, pero me puedo imaginar un colibrí cuando se queda fijo en una parte. Entonces, esa es la idea de lo que está expresando aquí el versículo. La luz y las tinieblas, y sus expresiones concretas en día y noche, significan mucho más que la división de un periodo de tiempo. Más bien expresan cualidades que caracterizan toda la creación en su orden, su propósito y su relación. Así como Dios en el principio separó la luz de las tinieblas, a todos los que decidimos tener una relación personal, cercana, íntima de amor con Él, reconociendo a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador personal, por su muerte vicaria y resurrección, nos separa del poder de las tinieblas y nos traslada a su reino. Colosenses 1, 13 al 14. Amén. El cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Entonces, si tú sientes que las tinieblas rodean tu vida, pues déjame decirte que solo Dios puede ahuyentar las tinieblas en tu vida. Otra cosa que encuentro sobre ahuyentar las tinieblas: debemos anunciar que solo Dios puede hacerlo. Primera de Juan 1, del 1 al 5. Amén.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Amén. Aquí cuando habla del mensaje, la palabra que usa es angelía, que se puede traducir como mensaje, como mandato. Y cuando habla de anunciamos, la palabra es anangelo, informar, declarar, reportar, anunciar. Lo curioso es que ambas provienen de una palabra que es ángelos, de donde viene nuestra palabra ángel. Pero también se puede traducir como mensajero o una persona enviada. Bueno, el verbo eterno asumió forma física. Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16. Juan 1:14, 1 Timoteo 3:16. Os he escrito a vosotros, padres, porque os habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. ¿Y Juan 1:14? ¿Lo veo? Ah. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Y 1 Timoteo 3:16? Amén. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Amén. Entonces, el verbo eterno asumió forma física, la cual se podía ver, contemplar y palpar, que significa más que tocar. Implica sentir, examinar y probar. El versículo 5 de 1 de Juan presenta un resumen del mensaje del Evangelio, que por cierto es de parte de Dios, de parte de Jesucristo, y no algo que los apóstoles hayan reflexionado. Porque Juan está diciendo, recibimos. ¿De quién lo recibió? De parte de Dios. Y aquí el contexto, al final de cuentas, es la misma persona. Bueno, no es la misma persona, pero sí es el mismo ser. Puede ser de parte de Dios o de parte de Jesús, pero es el mismo ser. ¿Sí? Entonces, no es algo que los apóstoles reflexionaron, sino algo que recibieron. Juan ya había dicho que Dios es espíritu. Juan 4:24. Amén. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Y ahora, en este mensaje nos provee una definición, por llamarlo de alguna manera, más de Dios. Es luz, y en Él no hay absolutamente ninguna oscuridad. Dado que Dios es infinito, pues tenemos que entenderle mediante estas analogías, porque nosotros tenemos una mente finita. Y al ser Él infinito, difiere totalmente de su creación, aun cuando es inmanente a esta. Y hay una gran diferencia entre ser inmanente a ser la misma creación, que es lo que creen todos los exploradores de la madre tierra, de Gaia, etcétera, etcétera. Dios es inmanente a su creación, no es su creación, pero está relacionado con ella. Así que el vocablo luz ha de tomarse metafóricamente. Y esta metáfora nos dice que Él no se esconde en las sombras, a fin de que solo algunos iniciados le puedan alcanzar.
como pretendían los gnósticos. Y esta carta que Juan escribió está señalando los errores de los gnósticos. Porque los gnósticos decían que Jesús no había tenido un cuerpo, que solamente parecía que había tenido un cuerpo. Y Juan dice, yo lo vi, yo lo oí, yo lo toqué, yo lo palpé. Y Juan hasta podría decir, y yo oí su corazón latir. Así que a mí no me vengan con cuentos gnósticos. Dios se manifiesta clara, abierta y afectuosamente a todos los que, al haber recibido a Jesucristo, son también depositarios del Espíritu Santo. Juan 14, 16 al 17, Primera de Juan 2, 20 y 27 y Primera de Juan 4, 13. Amén. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Amén. Primera de Juan 2, 20 y 27. Ajá, y el 27. Sí, los 27. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y Primera de Juan 4:13. 13. Amén. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Amén. Que nos ha dado de su Espíritu. Permítame porque esta cosa me hizo un extraño. Lo bueno de la tecnología es que hay backups. Efesios 5. ¿Cuál es? No sé, Efesios 5, 11. No sé qué hizo eso, se me puso la pantalla blanca. Pero bueno. Efesios 5, 11, 12. No, todavía. Cuando esté listo el pastor, porque estamos en el punto Ok. con Primera de Juan. Regreso. Entonces, 4. Dios se muestra a todos los que hemos recibido a Cristo. Y por haber recibido a Cristo, tenemos el Espíritu Santo. Porque cuando recibes a Cristo, recibiste la Trinidad completa. Dios es uno. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo vinieron a ser morada en ti. Bueno, así como la vida y el crecimiento materiales dependen de la luz, así toda la vida y crecimiento espirituales dependen de Dios. Y quiero resaltar que Juan no dice que en Dios hay luz. Juan lo que está diciendo es, Dios es luz, por lo que esta característica es parte de su esencia divina. Él es perfecto y santo, lo que en cierto sentido es señalado por ser luz. Para ahuyentar a las tinieblas necesitamos de Cristo. Juan 8:12 y Juan 9:5.
Amén. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. ¿Y 9:5? Amén. Mientras estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, debemos andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:6, Efesios 5, del 11 al 12. Ah, 2:6. Amén. El que dice que permanece en él debe permanecer como él anduvo. ¿Y Efesios 5, del 11 al 12? Amén. Y no participen en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascárenlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Amén. Amén. Entonces, y solo por Él, somos la luz del mundo. Mateo 5, 14 al 16. Amén. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, vean, primero Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Nos dice, mientras yo estoy en el mundo, yo soy la luz. Bueno, pero una vez que Él partió, nosotros, los que hemos nacido de nuevo, somos la luz del mundo. Y tenemos que alumbrar en las tinieblas. Ahora, solo con Cristo se puede ahuyentar a las tinieblas del mundo. Una tercera cosa que encuentro es que tenemos que recordar para qué nos adquirió Dios. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Amén. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Ahora, no todos responden al llamado para salir de las tinieblas. Pues hay quienes prefieren seguir siendo esclavos del pecado y se niegan a ir a la luz. Juan 3, 19 al 21. Juan 3, 19 al 21. Amén. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amén. Amén. Pues desgraciadamente hay gente que no quiere salir de las tinieblas y venir a la luz. Pero a todos aquellos que estuvimos dispuestos a ser esclavos de la justicia, es decir, de Cristo, vean Romanos 6, 16 al 23. Romanos 6, 16 al 23. Amén. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiere, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y así que queriendo yo hacer el bien, hay esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior que me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Amén. Romanos 6, 16. Quizás esto en 7. ¿Así 16? ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Nada más dice. Al 23. Al 23. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la que fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis para vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces, todos los que hemos decidido ser esclavos de la justicia, esclavos de Cristo, dejamos de ser esclavos del pecado. Y hay quien dice, no, es que yo no soy esclavo de nadie. Te equivocas. Tú puedes elegir de quién quieres ser esclavo. ¿De tu pecado favorito o pecados favoritos o de Cristo? Solamente, diría mamá, hay de dos sopas. Entonces, si quieres la vida eterna, pues tienes que decidir ser esclavo de Cristo, de la justicia. Y a todos los que decidimos ser esclavos de Cristo, se nos otorgó el derecho no solo de ser criaturas, sino hijos de Dios. Hay quien dice, no, es que todos somos hijos de Dios. No es cierto. Hay unos que son hijos y hay otros que somos hijos. Vean Juan 1 del 12 al 13. Juan 1 del 12 al 13. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Entonces, Dios no tiene nietos, bisnietos, ni tataranietos. De nada sirve que tú hayas nacido en una familia cristiana si tú no has tomado una decisión por Cristo. Esto es una decisión personal. No es un 2, 3 por mí, por todos mis compañeros. Un 2, 3 por mí, por toda mi familia. No. Esto es una decisión personal. Tú tienes que decidir que quieres tener una relación con Cristo. De nada sirve que mi bisabuelo haya tomado esa decisión hace pues ya un siglo, más de un siglo, si yo no lo hubiera tomado. Es a los que tomamos esa decisión, a los que nos hace hijos de Dios. Por lo cual se nos amonesta a vivir como hijos de luz. Efesios 5 del 1 al 11 y Filipenses 2, 14 al 15. Efesios 5 del 1 al 11 y Efesios 2, 14 al 15. ¿Quieres leer lo de Filipenses 2, 14 al 15? Amén. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor.
andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Amén. Y Filipenses 2, 14 al 15. Amén. Hagan todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Amén. Resplandecer como luminares en el mundo. Como decía el corito ese que me aprendí cuando era rayito de sol, brilla en el sitio donde estés. Puedes con tu luz algún perdido rescatar. Brilla en el sitio donde estés. Dejar las tinieblas para nunca volver a ellas es maravilloso, pero conlleva el compromiso y aquí hay otra palabra que también está relacionada con ángelo, que es exángelo, que habla de proclamar de un lugar a otro. ¿Y qué es lo que voy a proclamar de un lugar a otro? Las buenas nuevas de salvación. Y mis citas favoritas. Hechos 1 del 7 al 8 y Mateo 28, 18 al 20. Amén. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las razones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Entonces, salir de las tinieblas conlleva esta obligación de llevar la luz a donde las tinieblas todavía están reinando. Y les recuerdo ahí, alrededor de 7,000 millones de habitantes en el mundo. Bueno, de esos, algo así como 2,000 millones, nunca han oído hablar de Cristo. Y si no estoy equivocado, en 100 kilómetros alrededor de ellos no hay una Biblia, no hay un creyente que les hable de Cristo. Entonces, cuando dicen, es que ya viene el fin, yo digo, hay 2,000 millones que todavía no han oído. Así que tenemos que ir por ellos. Todo lo que implica esto de ser testigo a las naciones viene con haber salido de las tinieblas, pero también trae muchos más beneficios. Fuimos adoptados como hijos de Dios, y aquí hay que ponerse un poco en el contexto de la época en que se escribe el Evangelio y las epístolas. En el Imperio Romano, yo podía no tomar en cuenta a un hijo mío, a un hijo biológico, lo podía ignorar. Pero si yo adoptaba a alguien, ese vínculo no se podía romper. Entonces, aquí cuando habla entonces de que fuimos adoptados por Dios, es que vas a perder la salvación. No puedes perder la salvación, la tienes o no la tienes. Porque una vez que fuiste adoptado, ese vínculo no se rompe. Pero también somos justificados por la muerte vicaria de Cristo. Somos redimidos porque Cristo pagó por nosotros para liberarnos del poder de las tinieblas. Y somos regenerados para irnos perfeccionando hasta aquel día en que Jesucristo vuelva. Entonces alcanzaremos la estatura del varón perfecto. Y todos juntos entramos a la meta.
Pero también somos santificados, es decir, apartados para Dios. Pero no solamente es que fuimos apartados para Dios, sino que la santificación es un proceso. Cristo se tiene que ir formando en nosotros. Cada día tenemos que parecernos más a Cristo. ¿Cómo sucede eso? Pues como dicen los judiciales en México, flojito y cooperando. ¿Cooperando con quién? Con el Espíritu Santo. Y ahí no queda la cosa, porque además recibimos un don o dones espirituales para que el Espíritu Santo nos use en la edificación del cuerpo de Cristo y el extendimiento de su reino, para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, para ser discípulos. Entonces, solo si el Espíritu nos usa, podemos ahuyentar a las tinieblas. Si el Espíritu te lo manda, obedece. Si no te ha dicho que hagas tal cosa, aunque el pastor, los misioneros, tus papás te digan tienes que hacerlo, mejor hasta que Dios te lo diga. Pero cuando te lo dijo es, como decía mi mamá, rapidito y de buen modo. O el dicho en inglés, it's today, no tomorrow. La conclusión es que Cristo venció a las tinieblas. Juan 1:5. La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Ok, otra traducción posible de no la comprendieron es no la dominaron. Prevalecieron. No la vencieron. Y lo que pasa es que en griego el verbo se presta para ambas traducciones. Una es de comprender, de entender, y la otra es de vencer. Hanukkah, la fiesta de la dedicación, solo se cita una vez en las Escrituras. Juan 10:22. Amén. Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Amén. Y después, si seguimos leyendo, vemos que Jesús estaba ahí en Jerusalén en la fiesta de la dedicación. Y la celebración de Hanukkah, recordemos que los meses judíos son meses lunares. Entonces, siempre va a empezar el 25 de Tishrei y acabar el 2 de Tebet, siempre. Pero en nuestro calendario, eso puede ser finales de noviembre o finales de diciembre. Entonces, con esta variación que puede tener Hanukkah, algunas veces se empalma con Navidad. Si mal no recuerdo, el año pasado se empalmó. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, llama a Hanukkah la fiesta de las luces. Si tienen curiosidad, busquen Antigüedades de los Judíos. Vienen en el libro 12, capítulo 7, versículos del 6 al 7. Antigüedades de los Judíos. Eso no lo van a encontrar en la Biblia, ¿eh? Y este nombre de la fiesta de las luces podría ser el que más nos habla a los nacidos de nuevo. Porque fue durante esta fiesta que María concibió del Espíritu Santo. Cristal al principio decía que sabemos que en Navidad no fue cuando nació Jesús. Jesús debe haber nacido por ahí de septiembre, octubre. Pero en Hanukkah, en la fiesta de las luces, es cuando la luz del mundo llegó al mundo. Juan 1:9. Amén. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, venía a este mundo. Amén. Ahora, sabemos que el enemigo quiso destruirlo desde que era un bebé.
pero todos sus intentos fracasaron. Y cuando creyó que había vencido, en la crucifixión, su derrota fue expuesta. Colosenses 2:15. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Los exhibió públicamente. Y este triunfando está hablando de un desfile de triunfo. Y de nuevo tenemos que irnos al Imperio Romano. Y en Ben-Hur, la de Charlton Heston, ¿no? La chafería que hicieron hace pocos años, se ve este desfile de triunfo cuando el cónsul general al que Charlton Heston le salvó la vida y que después lo adopta como su hijo, se ve este desfile de triunfo. En el desfile de triunfo, el que tenía el derecho a ir en la carroza, pues era el general vencedor. En este caso, en el que va en la carroza, pues es Cristo. Pero así como el general invita a Charlton Heston a subir a la carroza, así es como Cristo nos invita a subir en la carroza, en ese desfile de triunfo. Y se llevaba los prisioneros, todo lo que se había conseguido de botín. Bueno, así es como fue exhibido el enemigo. Y también se quemaba incienso. Y hay una parte en las Escrituras donde dice que es olor de muerte para los que se pierden, pero olor de vida para los que hemos vencido. Si yo voy en la carroza, el olor del incienso en ese desfile, pues sí, era victoria. Pero si yo soy uno de los prisioneros, es olor de muerte. Bueno, a eso se refiere Colosenses 2:15. Las tinieblas no pueden vencer a la luz. Esta, por tenue que sea, siempre las ahuyenta. Entra al cuarto más oscuro de tu casa y prende un cerillo. Las tinieblas se van. Eso se los enseñaba a los niños del rancho, que ya están más altos que yo. Cuando alguno de ellos decía que le daba miedo a la oscuridad. Entonces, pues el punto era, ¿y si te acompaño, te da miedo? No, si vienes conmigo no me da miedo. Ok, vamos al cuarto más oscuro. Apagaba la luz. Y entonces prendía un cerillo. Dije, mire, con esa lucecita ya podemos ver. Cuando a ti te dé miedo, es porque hay tinieblas espirituales que te quieren provocar miedo. Entonces hay que prender la luz. Y la manera de prender la luz es decir una verdad. Lo que tú vas a decir es, Cristo me ama. Y con eso es suficiente. En nuestra lucha diaria contra las tinieblas, vean Efesios 6:12. Amén. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de la maldad de las regiones celestes. Amén. Amén. Entonces nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra seres espirituales que decidieron que no querían obedecer a Dios. Bueno, en esa lucha, que es diaria, requerimos el actuar de Dios, por lo que anunciamos que solo Él puede ahuyentar a las tinieblas. Pero tenemos que recordar que nos adquirió para que todo el mundo se entere y tenga la oportunidad de decidir salir de las tinieblas y volverse a la luz verdadera. Concluyo diciendo, déjate usar para ahuyentar a las tinieblas. Amén. Y tenemos una alabanza más. Gracias, Hugo. Y vamos a cantar el número 60, hablando de que Jesús dejó su trono y corona por nosotros.
Chase, is it a red one? Okay. 60. 60. Ya. Tú dejaste tu trono. Tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en establo te hicieron nacer. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida más sin pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Siempre pueden las zorras sus cuevas tener, y las aves sus nidos también. Mas el Hijo del Hombre no tuvo un lugar en el cual reclinara su sien. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Amén. Entonces estamos diciendo que, pensando en cuándo vino Jesús al mundo. Pero en todo este corrido de diciembre, los muchos eventos, más encima de la Navidad que tienen ustedes también, que tengamos este espacio en nuestros corazones por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Creo que debemos recordar de Marina y de Blanca en nuestras oraciones de hoy. Pues sí, ven a nuestro corazón, oh Cristo. Que realmente es una petición que tienen que hacer los que no han nacido de nuevo. Porque los que ya hemos nacido de nuevo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Desde el momento en que lo invitamos a entrar. Lo que tenemos que decirle más bien nosotros sería, toma más de mí, Señor. Porque Él se dio por completo. Y Señor, pues te damos gracias porque un día tú viniste a nuestros corazones y nos salvaste. Porque un día tú nos adoptaste como hijos. Porque ahora sabemos que tenemos una eternidad segura a tu lado. Y Señor, pues queremos ser obedientes y llevar estas buenas nuevas a todos aquellos que no las han oído. Muéstranos cómo hacerlo. Pon a nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad. Y Señor, también muéstranos cómo podemos
apoyar a aquellos que ya lo están haciendo. Orando con nuestros recursos, Señor, tú muéstranos cómo hay que hacerlo. Y Señor, también queremos aprovechar para pedir por la salud de Marina, que tu mano de sanidad sea sobre ella, Señor, que restaures todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Y Señor, por el golpe que tuvo Blanca, pídete que solo haya quedado en el golpe, que no tenga algo más. Y pues Señor, gracias porque a mí solamente me dolió el día del golpe. Y gracias porque Señor, yo sé que tú nos vas a sanar completamente. Y pues Padre, pedirte por aquellos que aún están en las tinieblas, que ellos puedan volverse a la luz. Y como dijo Isaías, henos aquí, envíanos a nosotros a dar esas buenas nuevas de salvación. En el nombre de Jesús. Amén. Y amigos, hermanos de internet, pues estamos despedidos, aunque hoy fue grabado. Shalom, shalom. Nos vemos la próxima semana.